¿Dónde surgió la primera ciudad de la historia? ¿Dónde surgió el primer idioma? ¿Dónde surgieron las matemáticas, las ciencias o la medicina? Unos dicen que fue en Egipto, otros que en Mesopotamia y otros siguen buscando entre las ruinas de civilizaciones perdidas. Para despejar todas las dudas, hoy vengo a comparar las civilizaciones del Egipto antiguo y Mesopotamia en cada uno de los aspectos que suelen ser objeto de debate entre expertos y amantes de la historia. Este será un duelo analítico entre las dos civilizaciones que se disputan ser la más antigua del planeta. Veremos sus semejanzas y diferencias, su relación a lo largo del tiempo y los grandes misterios que todavía siguen abiertos. Y si te quedas hasta el final, verás quién se lleva el premio. Mi nombre es Andrei Viarens y te doy la bienvenida a mi canal, un espacio donde abordamos la historia con rigor, pero la narramos con pasión. Suscríbete, deja tu like y activa la campanita para que no te pierdas mi contenido. Ya comenzamos. Arranca la competencia entre Egipto y Mesopotamia. En este primer bloque vamos a medir tres pruebas muy concretas. ¿Cuál puede considerarse la primera civilización? ¿Dónde surgió la primera ciudad? ¿Y dónde apareció antes un estado unificado? Parece una comparación simple, pero aquí todo empieza a complicarse. Todo depende de qué entendemos por civilización, por ciudad y por estado. Y precisamente por eso este duelo ha cambiado muchas veces a medida que avanzaron la arqueología, las dataciones y la lectura de las fuentes antiguas. Primera prueba. ¿Cuál fue la primera civilización? Si usamos un criterio amplio, la mayoría de los especialistas coloca la ventaja inicial en Mesopotamia. El sur mesopotámico reunió antes que Egipto una combinación de agricultura intensiva, crecimiento de asentamientos, especialización del trabajo, centros ceremoniales y redes de intercambio que terminaron formando un mundo claramente urbano durante el cuarto milenio antes de nuestra era, con ciudades como Eridu, Uruk, Nippur y Kish, así como el gran florecimiento de Uruk que se produjo entre el final del cuarto milenio y el inicio del tercer milenio antes de nuestra era. Por otra parte, durante mucho tiempo, algunos investigadores dieron a Egipto una antigüedad casi incomparable, porque sus monumentos eran mucho más visibles y porque su continuidad política impresionó más a los primeros egiptólogos que las ruinas de adobe mesopotámicas. Sin embargo, las excavaciones sistemáticas en Irak y el estudio regional de asentamientos cambiaron esa perspectiva. Los trabajos de Robert McCormick Adams y Hans Nissen ayudaron a mostrar que en Mesopotamia existió antes una red urbana densa y jerarquizada, y fue ahí donde se produjo uno de esos giros historiográficos que conviene destacar en este video. Segunda prueba. ¿Dónde surgió la primera ciudad? Aquí Mesopotamia vuelve a presentarse como favorita. Uruk suele aparecer en la bibliografía moderna como la primera gran ciudad de la historia. Entre el 4100 y el 3000 antes de nuestra era, fue el mayor centro urbano de su tiempo y el núcleo de una red comercial y administrativa muy amplia. Ahora bien, esta prueba también necesita matiz. Durante mucho tiempo se repitió que Eridu había sido la primera ciudad absoluta, porque así la recordaba la tradición sumeria. Hoy muchos historiadores prefieren distinguir entre un gran centro ritual temprano y una ciudad en sentido pleno. Por eso Uruk suele imponerse cuando se habla de ciudad compleja, con barrios especializados, arquitectura monumental y funciones administrativas. Egipto tenía centros importantes en época predinástica, como Nakada, Hieracómpolis y Abidos. Eran focos de poder muy serios y jugaron un papel decisivo en la formación del reino egipcio. Sin embargo, el desarrollo egipcio siguió otra lógica. En vez de una larga competencia entre ciudades autónomas, el Valle del Nilo avanzó hacia una integración política más temprana. Por eso, si la prueba fuera la ciudad como laboratorio urbano, Mesopotamia suma con más fuerza. Ahora, si la prueba fuera la rapidez con que esos centros quedaron absorbidos en una unidad superior, entonces Egipto empezaría a recortar distancia. Tercera prueba.
¿Dónde surgió el primer estado unificado? Aquí el punto cambia de lado y se va hacia Egipto, situándose la unificación del Alto y el Bajo Egipto hacia el 3100 antes de nuestra era, siendo este el inicio de la historia egipcia como nación. La figura tradicional que lleva a cabo este proceso es Menes, pero varios especialistas nos recuerdan que Menes pertenece al registro posterior y que el proceso real de unificación se asocia sobre todo con Narmer, dentro de una transición política más compleja de lo que se creyó durante mucho tiempo. Durante generaciones se habló de Menes casi como si fuera un personaje completamente seguro y aislado. Luego, la arqueología predinástica y dinástica temprana, junto con objetos como la paleta de Narmer, obligó a matizar esa visión. Hoy la pregunta ya no es solo quién unificó Egipto, sino cómo se construyó esa unificación y qué parte pertenece a la memoria política posterior. Aún así, en comparación con la Mesopotamia del tercer milenio temprano, dividida en ciudades-estados rivales, Egipto presenta antes una monarquía territorial centralizada y reconocible. Así que el marcador de este primer asalto queda bastante claro. En la prueba de la primera civilización, ventaja para Mesopotamia por el desarrollo más temprano del sistema urbano. En la prueba de la primera ciudad, ventaja también para Mesopotamia, con Uruk. En la prueba del primer estado unificado, el punto es para Egipto, gracias a la unificación dinástica hacia el 3100 antes de nuestra era. Resultado de la primera ronda, Mesopotamia 2, Egipto 1. Antes de seguir, quiero recomendarte mi libro Andreíadas. Si disfrutas de este tipo de historias sobre el origen de las civilizaciones, las luchas por el poder, los grandes reinos y los mundos antiguos llenos de misterio, creo que puede interesarte mucho. Se trata de una obra de fantasía épica inspirada en la mitología y los capítulos de la historia antigua que todavía no se han podido descifrar. Aunque es ficción, permite reflexionar en aspectos históricos que son ignorados en los tradicionales libros de texto. Si quieres echarle un vistazo, te dejo el enlace en la descripción de este video. Pasamos al segundo asalto de esta competencia entre Egipto y Mesopotamia. Ahora toca entrar en un terreno todavía más espinoso, porque aquí vamos a hablar del momento en que las sociedades empezaron a registrar, organizar, narrar y legislar de forma duradera. La primera prueba es la burocracia estatal. Aquí la ventaja inicial va para Mesopotamia. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sur mesopotámico, sobre todo en Uruk, han aparecido miles de tablillas administrativas de finales del cuarto milenio antes de nuestra era, entre el 3300 y el 3100 antes de nuestra era. No son textos literarios ni históricos en el sentido moderno, son listas, cuentas, registros de bienes, raciones, trabajadores y productos. Precisamente por eso son tan importantes. Nos muestran que ya existía una maquinaria institucional dedicada a controlar recursos, distribuir alimentos y supervisar el trabajo. Es decir, una burocracia en funcionamiento. Y aquí conviene puntualizar un poco más. Durante mucho tiempo se había pensado que este punto debía ser para Egipto, porque Egipto alcanzó antes un estado unificado y porque su imagen de monarquía centralizada resulta mucho más evidente. Pero cuando se excavaron y estudiaron mejor los niveles tardíos de Uruk, quedó claro que Mesopotamia había desarrollado antes una administración documentada de manera masiva. Egipto también formó una administración muy antigua. Eso no se discute, sobre todo a finales del periodo predinástico y comienzos de la dinastía I, en torno al 3100 antes de nuestra era. Pero la documentación administrativa conservada de Mesopotamia es anterior y más abundante. Por eso, en esta primera prueba, el punto es para Mesopotamia. Segunda prueba, la primera escritura. Aquí el duelo es mucho más ajustado de lo que se suele contar. La tradición más extendida sigue otorgando la ventaja a Mesopotamia, porque la escritura protocuneiforme aparece en Uruk hacia el 3300 o el 3200 antes de nuestra era. En Egipto, las primeras inscripciones jeroglíficas seguras aparecen poco después, aproximadamente hacia el 3200-3100 antes de nuestra era, sobre todo en Abidos y otros contextos de finales de la fase predinástica. Esta es una de esas categorías donde la interpretación histórica ha cambiado bastante. Durante décadas se repetía una versión muy simple. Mesopotamia inventó la escritura y Egipto vino después. Pero con el hallazgo y estudio de etiquetas, sellos e inscripciones egipcias muy tempranas, esa distancia se redujo mucho.
hoy ya no se puede presentar como una diferencia enorme. El margen es pequeño, muy pequeño. Aún así, si nos atenemos a la cronología más aceptada, Mesopotamia sigue entrando primero por muy poco. Así que este punto también va para Mesopotamia. Tercera prueba, la primera obra literaria. Aquí también gana Mesopotamia, pero hay que explicar bien qué significa esto. Mucha gente respondería automáticamente que la primera gran obra literaria fue la epopeya de Gilgamesh, y es lógico porque es la más famosa. El problema es que esa respuesta, aunque popular, no es del todo exacta. La versión acadia extendida de Gilgamesh es posterior, del segundo milenio antes de nuestra era, y los poemas sumerios relacionados con el personaje circulaban ya antes, en el tercer milenio. Pero si buscamos una de las obras literarias más antiguas conservadas, hay textos sumerios anteriores, como las instrucciones de Shuruppak, que suelen fecharse hacia el 2600 antes de nuestra era, y algunos himnos templarios que también pertenecen a etapas muy tempranas del tercer milenio. Egipto, por su parte, tiene textos antiquísimos y extraordinarios, pero los grandes testimonios literarios egipcios conservados, como los relatos del Reino Medio o incluso los textos de las pirámides, son posteriores a esas composiciones sumerias. Así que el punto vuelve a ir para Mesopotamia. Cuarta prueba, el primer código de leyes. Aquí también parece que todo el mundo sabe la respuesta y otra vez esa respuesta necesita corrección. Muchísima gente diría que el primer código fue el código de Hammurabi, fechado hacia el 1754 antes de nuestra era. Y es comprensible porque es el más famoso, el mejor conservado y el que aparece en casi todos los documentales, pero no fue el primero. Antes de Hammurabi existió el código de Urnammu, fechado aproximadamente entre el 2100 y el 2050 antes de nuestra era. Eso significa que dentro de esta categoría el primer puesto vuelve a quedar en Mesopotamia, pero no en Babilonia, sino en el mundo sumerio y neosumerio de Ur. Egipto naturalmente tuvo normas, justicia real, decretos y una fuerte tradición de orden vinculada a la Maat, pero no conservamos para fechas tan antiguas un código legal comparable en formato y cronología a los mesopotámicos. Así que el marcador de este segundo bloque queda bastante claro. Primera burocracia estatal, punto para Mesopotamia. Primera escritura, punto para Mesopotamia. Primera obra literaria, punto para Mesopotamia. Primer código de leyes, punto para Mesopotamia. Resultado final, Mesopotamia 4, Egipto 0. Si te gusta este tipo de videos pero quieres profundizar un poco más, te invito a hacerte mecenas de mi Patreon. Por una pequeña aportación económica recibirás una buena cantidad de materiales exclusivos y podrás ver por adelantado mis videos de YouTube. De este modo estarás contribuyendo a que este proyecto sea sostenible. Así que anímate, te dejo el enlace en la descripción de este video. Llegamos al tercer asalto y aquí la competencia se vuelve todavía más interesante porque ahora entramos en el terreno del poder militar, la religión y las grandes construcciones. La primera prueba es la del primer imperio. Aquí el punto va para Mesopotamia. La razón principal es el imperio acadio de Sargón, que suele fecharse entre el 2334 y el 2279 antes de nuestra era. Además de conquistar muchas ciudades, Sargón consiguió algo mucho más ambicioso: integrar bajo una autoridad central un territorio muy amplio que iba bastante más allá de una sola ciudad o de un solo valle. Esa es la razón por la que suele considerarse el primer imperio de la historia en sentido estricto. Antes de Sargón ya habían existido reinos poderosos y expansivos. En la propia Mesopotamia hubo gobernantes que extendieron su control sobre varias ciudades, mientras en Egipto existía desde el 3100 antes de nuestra era un estado unificado mucho más estable que cualquier ciudad-estado sumeria. Durante mucho tiempo, por eso mismo, algunas narraciones confundían reino unificado con imperio. De hecho, ustedes mismos me han preguntado sobre este asunto en mi video sobre el primer imperio. Pero no son exactamente lo mismo. Un reino unificado controla un territorio cohesionado. En cambio, un imperio incorpora y domina regiones distintas, poblaciones diversas y centros políticos sometidos. En esa prueba, el mundo de Sargón entra antes que Egipto, así que el primer punto del bloque se lo lleva Mesopotamia.
La segunda prueba es la primera guerra interestatal. Y aquí otra vez el punto va para Mesopotamia. La referencia clásica es la del conflicto entre Lagash y Umma en Sumeria, que se desarrolló durante el tercer milenio antes de nuestra era y que está documentado en la famosa Estela de los Buitres, levantada por Eannatum de Lagash hacia el 2450 antes de nuestra era. Esta guerra resulta clave porque no estamos ante una simple revuelta interna ni ante una lucha tribal mal conocida, sino ante un conflicto entre dos entidades políticas organizadas con fronteras en disputa. Este punto también permite mostrar muy bien cómo cambia la historia en los descubrimientos. Durante mucho tiempo, muchas guerras antiguas eran consideradas solo por relatos mucho más tardíos o por tradiciones difíciles de comprobar. En cambio, con la recuperación de inscripciones sumerias y de monumentos como la Estela de los Buitres, esa guerra entre Lagash y Umma pasó a convertirse en el primer gran conflicto interestatal claramente documentado. Egipto tuvo guerras muy antiguas, por supuesto, tanto en el proceso de unificación como en sus campañas exteriores posteriores, pero la documentación mesopotámica entra antes y con más nitidez. Por tanto, el segundo punto para Mesopotamia. La tercera prueba es la del primer templo. Aquí hay que andar con cuidado porque depende de cómo enfoquemos este asunto. Si hablamos del templo más antiguo de la humanidad, entonces ni Egipto ni Mesopotamia podrían reclamarlo sin discusión, porque existen santuarios prehistóricos anteriores en otras regiones. Pero si mantenemos el duelo entre estos dos competidores y nos preguntamos en cuál de ellos apareció antes una arquitectura templaria claramente reconocible, entonces la ventaja vuelve a ser para Mesopotamia, sobre todo por Eridu. En ese lugar se excavó una larga secuencia de templos superpuestos que arranca en la Ubaid temprana, es decir, ya en el quinto milenio antes de nuestra era, e incluso con raíces que algunos sitúan hacia finales del cuarto milenio. Y este es otro caso donde la interpretación ha cambiado con el tiempo. Durante muchos años al gran público le resultaban más impresionantes los templos egipcios, que han sobrevivido en piedra porque son monumentos, mucho más visibles y espectaculares. Pero la arqueología demostró que la arquitectura religiosa mesopotámica es mucho más antigua, solo que estaba hecha sobre todo de adobe y que por eso se conserva mucho peor. Cuando se excavó Eridu y se vio esa secuencia de santuarios reconstruidos una y otra vez en el mismo lugar, Mesopotamia ganó mucha fuerza en esa categoría. Egipto desarrolló complejos religiosos inmensos, pero su gran arquitectura monumental es bastante posterior. Así que este punto también se va para Mesopotamia. La cuarta prueba es probablemente la más delicada de todo el bloque, la primera religión monoteísta. Aquí el punto con muchas reservas suele darse a Egipto por la reforma religiosa de Akenatón en el siglo XIV antes de nuestra era, normalmente fechado entre el 1353 y el 1336 antes de nuestra era. Fue entonces cuando el faraón impulsó el culto exclusivo al dios Atón y trató de desplazar el peso de los demás dioses tradicionales. Durante mucho tiempo se presentó este episodio como el nacimiento de la primera religión monoteísta de la historia. Pero aquí es fundamental no simplificar demasiado, porque este es precisamente uno de esos casos donde la investigación ha corregido una línea muy repetida. Los primeros egiptólogos tendían a presentar a Akenatón como un monoteísta puro, casi como un adelantado absoluto en la historia religiosa. Hoy esa visión se matiza bastante. Muchos especialistas prefieren hablar de una forma de exclusivismo religioso, de un enoteísmo o de una monolatría muy radical, más que de un monoteísmo en el sentido estricto y posterior del término. Aún así, dentro del duelo entre Egipto y Mesopotamia, el experimento de Akenatón sigue siendo el candidato más fuerte a ocupar ese lugar. Mesopotamia tuvo religiones complejas y muy influentes, pero no desarrolló antes una forma comparable orientada al culto exclusivo de una sola divinidad. Por eso este punto se lo damos a Egipto. Así el marcador de este tercer bloque queda: primer imperio, punto para Mesopotamia; primera guerra interestatal, punto para Mesopotamia; primer templo, punto para Mesopotamia; primera religión monoteísta, punto para Egipto. Mesopotamia 3, Egipto 1. ¿Quién crees que se llevará la victoria? Deja tu pronóstico en los comentarios y luego veremos si acertaste o no.
Y entramos en la última ronda. Ya hemos comparado ciudades, escrituras, leyes, templos, imperios y religión, pero ahora toca algo más tangible. La primera prueba es la de la primera pirámide o gran estructura piramidal dentro de la comparación entre Egipto y Mesopotamia. Y aquí la ventaja corresponde a Egipto. La referencia más clara es la pirámide escalonada de Diezer, en Saqqara, construida entre el 2667 y el 2648 a.C. de nuestra era, durante la dinastía tercera, bajo el reinado de Diezer y con Imhotep como gran arquitecto. Esta obra marcó un salto decisivo en la historia de la arquitectura, porque convirtió la mastaba tradicional en un gran monumento escalonado de piedra, concebido dentro de un complejo funerario de enorme escala y planificación. Mesopotamia, por su parte, desarrolló las grandes estructuras escalonadas que hoy conocemos como los zigurats y que a simple vista puede recordar a una pirámide. Sin embargo, aquí hay dos diferencias que son muy importantes. La primera es cronológica. Los grandes zigurats mesopotámicos claramente documentados son posteriores a la pirámide de Diezer. La segunda es funcional. La pirámide egipcia nació como monumento funerario real, mientras que el zigurat fue una plataforma templaria asociada al culto, es decir, se parecen en la forma ascendente y monumental, pero no responden exactamente a la misma idea arquitectónica ni religiosa. La segunda prueba es el uso de la rueda. Aquí la victoria también corresponde a Mesopotamia. La rueda aparece en el Oriente Próximo durante el cuarto milenio antes de nuestra era y su uso está documentado en Mesopotamia hacia el 3500-3300 antes de nuestra era. Primero en relación con la alfarería y poco después con vehículos de tracción. Egipto, en cambio, incorporó la rueda mucho más tarde, aproximadamente hacia el 1600 antes de nuestra era, en conexión con el carro ligero y con cambios militares del segundo periodo intermedio y comienzos del Reino Nuevo. Este es otro punto interesante porque la imagen popular suele asociar a Egipto con una tecnología impresionante, pero precisamente en esta categoría su incorporación fue bastante tardía. Egipto destacó en transporte fluvial, en ingeniería de arrastre y en construcción monumental sin necesidad de ruedas durante siglos. Eso también hay que decirlo porque ayuda a evitar una comparación simplista. Pero si la prueba consiste en quién utilizó antes la rueda, bueno, pues el punto inequívoco es para Mesopotamia. La tercera prueba es la tecnología de los materiales, y aquí el duelo se vuelve más complejo porque no basta con preguntar quién usó primero un material, sino quién desarrolló un repertorio tecnológico más amplio y más influyente. En metalurgia, Mesopotamia vuelve a tener ventaja en el uso temprano del bronce, dentro del marco de las primeras ciudades del tercer milenio antes de nuestra era, cuando ya existían talleres especializados, redes de intercambio de cobre y estaño y una producción ligada al aparato estatal y templario. Egipto también trabajó muy pronto el cobre y luego el bronce, y además conserva una curiosidad fascinante, los famosos abalorios de hierro meteórico de Gerseg fechados hacia el 3200 antes de nuestra era. Ese hallazgo cambió mucho la interpretación porque durante bastante tiempo se pensó que el hierro egipcio más antiguo debía de ser posterior. Luego el análisis del material mostró que esos objetos existían realmente y que procedían de hierro caído del cielo. Ahora bien, ese detalle no convierte a Egipto en pionero de la siderurgia, porque no se trata todavía de producción regular de hierro trabajado a gran escala. En piedra, en cambio, Egipto sí alcanza un nivel impresionante, sobre todo desde el Reino Antiguo, con cantería, transporte y ajuste de bloques a una escala incomparable. Así que aquí lo más honesto y creo que lo más didáctico es repartir la categoría de este modo. Mesopotamia gana en metalurgia temprana vinculada al sistema urbano, mientras que Egipto domina con claridad la gran ingeniería de la piedra desde el tercer milenio antes de nuestra era. Como esta ronda pide un solo punto, yo lo resolvería de la siguiente manera. En tecnología de materiales gana Egipto por impacto técnico global, porque logró una síntesis extraordinaria entre minería, talla, pulido, transporte y construcción en piedra monumental. Mesopotamia fue más brillante en metales, pero Egipto convirtió la materia en propaganda eterna. Este sería, por tanto, el punto más debatible del bloque, de modo que espero tu opinión en los comentarios.
La cuarta y última prueba es el desarrollo de la ciencia, y aquí lo mejor es no forzar una respuesta simple porque cada uno sobresalió en campos distintos. Egipto ofrece una tradición matemática y médica extraordinaria. El papiro de Edwin Smith, copiado hacia el 1600 antes de nuestra era, muestra una medicina sorprendentemente racional en el tratamiento de heridas y traumatismos. El papiro de Rhind, hacia el 1650, pues conserva problemas matemáticos, cálculos y métodos geométricos. Y además, Egipto desarrolló muy pronto un calendario civil de 365 días, ya operativo en el tercer milenio antes de nuestra era. Mesopotamia, por su parte, sobresalió especialmente en astronomía matemática, observación sistemática del cielo, tablas numéricas y una tradición de cálculo basada en el sistema sexagesimal que terminaría siendo decisiva para la historia de la ciencia. Textos astronómicos como el compendio Mul-Apin, cuya redacción suele situarse hacia el cambio del segundo al primer milenio antes de nuestra era, reflejan una observación celeste ya muy sofisticada, y la llamada Mapamundi babilónica entre fines del siglo VIII y el siglo VI antes de nuestra era es uno de los testimonios cartográficos más antiguos conservados. Así que aquí hay dos maneras de resolver la prueba. Si priorizamos la medicina práctica y el calendario, el punto favorece a Egipto. Si priorizamos la astronomía y la abstracción matemática, favorece a Mesopotamia. Para que la competencia cierre de manera limpia y justa, yo lo presentaría como un empate técnico. Así que el marcador de este cuarto bloque quedaría así. Primera estructura piramidal, punto para Egipto. Uso de la rueda, punto para Mesopotamia. Tecnología de los materiales, punto para Egipto. Desarrollo de la ciencia, empate. Resultado del cuarto bloque, Mesopotamia 2, Egipto 3. Y ahora sí, después de recorrer ciudades, templos, imperios, leyes, escritura, ciencia y monumentos, ha llegado el momento de mirar el resultado final de esta gran competencia entre dos gigantes de la antigüedad. El marcador final queda así: 11 puntos para Mesopotamia y 6 puntos para Egipto. Sobre el papel, Mesopotamia se lleva la victoria. Ha sumado más puntos en esta carrera por los grandes primeros hitos de la civilización. Egipto, sin embargo, no sale de esta comparación como un derrotado, ni mucho menos, porque Egipto hizo algo que muy pocas civilizaciones han conseguido en toda la historia de la humanidad: transformar el poder en eternidad. Mientras Mesopotamia fue, en muchos sentidos, el gran laboratorio donde aparecieron antes muchas de las innovaciones fundamentales, pues Egipto convirtió varias de esas ideas en una forma de civilización más estable, más coherente y más monumental. Y esa diferencia importa mucho. En realidad, esta comparación no trata solo de quién llegó primero, también trata de quién dejó una huella más visible, más continua y más profunda en la memoria del mundo. Mesopotamia abrió caminos decisivos, pero Egipto levantó algunos de los símbolos más inmortales de la historia humana. Al final, cuando uno observa con seriedad a estas dos civilizaciones, se entiende que reducirlo todo a un simple ganador, pues sería quedarse a medio camino. El marcador sirve para jugar, para ordenar ideas, para hacer más clara la comparación. Pero la conclusión histórica de verdad es realmente otra. Mesopotamia y Egipto no fueron dos civilizaciones intercambiables, ni dos versiones de una misma historia. Fueron dos respuestas distintas al mismo desafío: cómo organizar la vida humana a gran escala, cómo dar forma al poder, cómo relacionarse con los dioses, cómo registrar el tiempo y cómo dejar memoria de una civilización para las generaciones futuras. Ahora quisiera leer tu opinión en los comentarios. ¿Crees que fue una competencia justa? ¿Debía haber incluido otros parámetros a comparar? Déjamelo en los comentarios y de paso suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Y si quieres apoyar este proyecto, también puedes unirte a la membresía del canal o hacerte mecenas en mi Patreon. Ahora te invito a seguir en mi canal para que recorramos juntos otros grandes capítulos de la historia universal. Hasta la próxima.